cordial bienvenida a este webinar LATAM, impartido por el ingeniero Luis Noé Cota Camacho. El tema del día de hoy es del problema a la solución, cómo optimizar la ventilación ambiental en plantas industriales. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente, el ingeniero Luis Noé Cota Camacho, quien es ingeniero mecánico con especialidad en mantenimiento por el Tecnológico Nacional de México. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector de la ventilación. A lo largo de su trayectoria ha participado en el desarrollo e implementación de proyectos en los segmentos residencial, comercial, industrial y OEM. Además, ha destacado por su experiencia en la gestión de cuentas clave y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas, combinando una sólida formación técnica con una visión comercial orientada a generar soluciones integrales que respondan a las necesidades específicas de sus clientes. Les invitamos a todos a aprovechar esta oportunidad para conocer su experiencia y perspectiva y que damos inicio a este webinar. Te cedemos la palabra, Noé. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos los aquí presentes. De antemano quiero agradecer por su interés y tiempo al acompañarnos en la presentación de hoy, con el tema del problema a la solución, cómo optimizar la ventilación ambiental en plantas industriales. Antes de entrar en materia, haremos un pequeño paréntesis para presentar la nueva línea de accesorios de control de aire que ya forman parte del grupo de Soler y Palau. Les comento que en 2024 se adquirió la marca United Enertech, referente americano en accesorios de control de aire que destacan por su calidad, certificaciones e información técnica a la mano de cualquier especificador. Otro dato importante que me emociona compartir es que algunos de estos accesorios ya se están fabricando en México, los cuales les mostraré a continuación. Tenemos este modelo que es el DPD, es un difusor tipo plenum que específicamente se puede utilizar tanto para paquetes de aire acondicionado, para tema de equipos de enfriamiento evaporativo o simplemente para distribución de aire en equipos de inyección, como cajas de ventilación o inyectores o algún tipo de inyector, vaya. Las características que definen este tipo de equipos es que los manejamos en 3 presentaciones distintas. Una es que son cuadrados con rangos de volúmenes de aire desde 2400 CFM hasta 8000 CFM. Tenemos otra presentación que es hexagonal simple, que van desde 10.000 CFM hasta 20.000 CFM. Y nuestro equipo, pues nuestro accesorio más grande sería el hexagonal doble, que es el que están viendo en pantalla, con rangos de volúmenes de aire desde 25.000 CFM hasta 50.000. ¿Ok? Aquí la intención no es entrar tan a profundidad ni tanto en detalle con estos accesorios. La intención es prácticamente que conozcan qué tipo de accesorios ya estamos manejando, que los pueden encontrar con nosotros, se pueden acercar con el asesor que los atiende y pueden hacerle llegar la solicitud del requerimiento que estén presentando. Otro de los accesorios es el modelo FDD-ALB, que son compuertas contra fuego o compuertas contra incendio, como comúnmente las conocemos. Prácticamente es un damper tipo cortina, cortafuego, que cuenta con certificación UL para 1 hora y media o para 3 horas, dependiendo del requerimiento que tenga el cliente. Es ideal para sistemas HVAC que siguen operando durante un incendio, disponibles en versiones dinámicas, para ventiladores encendidos o estáticas para ventiladores apagados. Prácticamente es como una tipo persianita que se encuentra totalmente cerrada para permitir el paso del flujo del aire, y cuando se da el conato de incendio se detecta el aumento de temperatura mediante un fusible químico que cuenta en la parte superior. De manera estándar el fusible está configurado para que al llegar a 74 grados centígrados se accione y despliegue la cortina, evitando el paso de humos o de fuego al resto de instalaciones o conductos. Y como opción se puede solicitar para que el fusible se active a los 100 grados centígrados. Ok, otro de los accesorios, bueno, volviendo aquí a la parte del FDD, como dimensiones mínimas la manejamos desde 6 por 6 pulgadas y en dimensiones máximas podrían ser 72 pulgadas de ancho por 36 pulgadas de altura o viceversa, en 36 pulgadas de ancho por 72 de altura. ¿Ok?
Continuamos con el modelo RI-FL, el cual es una compuerta de volumen variable. Este tipo de accesorios creo que es bastante competente y nos puede funcionar muy bien para sistemas donde tenemos que controlar, por ejemplo, el volumen de aire. Se me ocurre una sección de oficinas que está alimentada por un paquete. Se le pueden colocar terminales o compuertas de volumen variable en cada descarga para la oficina y controlarlo directamente con un termostato. Este tipo de accesorios actualmente los manejamos, como lo están viendo en la imagen, sin actuador, pero de ser necesario podemos suministrar el actuador sin ningún problema. Las características principales que lo definen es que incorpora un sensor de flujo cruzado. El terminal incluye una junta para un control mínimo de fugas, que es esta junta que pueden ver en color blanco, aquí en la aleta prácticamente del damper. Y el cuerpo y el aspa están fabricados en acero galvanizado G-90. Los accesorios que mayor auge han representado prácticamente por mi experiencia son los louvers, que en este caso el modelo SFL4 es un louver galvanizado con aletas fijas no drenables. Este louver pues lo podemos encontrar prácticamente en las dimensiones que sean necesarias, llegando a dimensiones máximas en una sola sección, siendo 96 de ancho por 72 de alto o viceversa. Se fabrican en un calibre 18 con profundidad prácticamente de 4.13 pulgadas. Las aletas son fabricadas en estilo tipo J con calibre 18 y están inclinadas a un ángulo de 45 grados con una separación aproximadamente de 4 pulgadas. Otra cosa importante es que estos accesorios, si ustedes lo necesitan, se le pueden agregar cosas adicionales como un portafiltros donde puede almacenar un filtro metálico lavable con un espesor de 1 pulgada, puede ser un filtro MERP 13, un MERP 11, MERP 7, siempre y cuando sea de 1 pulgada, ¿ok? Otras cosas adicionales que se le pueden agregar, puede ser una malla pajarera o una malla mosquitera, ¿ok? Por otro lado tenemos el louver modelo DHFA-4. Este louver es fabricado en aluminio, el cual sí es drenable y es de alto desempeño. La característica principal, pues prácticamente es que es drenable, fabricado en aluminio, con las aletas a una inclinación de 50 grados. ¿Ok? La sección máxima para este modelo es de 120 pulgadas de ancho por 84 de alto, o viceversa, 84 de ancho por 120 de alto. Se pueden fabricar en dimensiones más grandes sin ningún problema, solamente tener en cuenta que se estaría suministrando en módulos para que se haga el ensamble en campo, ¿de acuerdo? Los accesorios adicionales que les platicaba, ya sea el portafiltros, con los filtros metálicos, con un MERP del requerimiento que necesiten, malla mosquitera o malla pajarera, también están disponibles para este louver. Ok, entonces, sin más, entramos en materia y vamos a arrancar con qué es la ventilación. La ventilación se conoce como aquella técnica que permite sustituir el aire ambiente interior de un local considerado inconveniente por su falta de pureza, temperatura inadecuada o humedad excesiva por otro aire exterior con mejores condiciones. Prácticamente es sustituir el aire viciado contaminando que se encuentra dentro de un recinto y sustituirlo con aire del exterior que tenga mejores condiciones, siempre buscando mejorar la calidad de aire en el interior del recinto. Hablando de la calidad de aire, tenemos que en todos los proyectos de ventilación ese es el cometido a encontrar. O sea, siempre buscamos mejorar calidad de aire con cara a los trabajadores o con cara a maquinaria o material que se encuentra disponible almacenado. Y la cual es una de las preocupaciones actuales de todas las compañías, ya que esta afecta directamente la salud, la seguridad y la productividad, ya que pues, prácticamente al estar operando personas en lugares ya sea con altas concentraciones de dióxido de carbono, pues
es muy común que nos veamos afectados con cansancio, somnolencia, ojos llorosos, dolor de cabeza, etcétera. Y con cara pues a ciertas en la parte de la industria, pues estar operando en maquilas o procesos de producción con contaminantes como gases, polvos, humos, inclusive altas temperaturas, pues puede tener afectaciones severas para la salud, al igual que la productividad, como bien se había mencionado. Se estima que las personas pasan hasta el 90% de su tiempo dentro de espacios confinados y pueden hacer un ejercicio muy simple. Simplemente hay que sacar la cuenta de cuántas horas pasamos dormidos, cuántas horas pasamos en el trayecto de nuestro hogar a nuestro espacio de trabajo, cuánto tiempo pasamos en nuestro espacio de trabajo, ya sea una oficina. Generalmente pasamos sentados en espacios confinados o cerrados donde se carece de una ventilación, donde se suministra aire del exterior al interior. ¿Ok? Estos problemas de calidad de aire interior se dan por algo llamado el síndrome del edificio enfermo, y esto afecta al 30% de los edificios públicos. Los síntomas asociados al síndrome del edificio enfermo son molestias agudas, las cuales se pueden ver reflejadas, como lo había platicado anteriormente, con dolor de cabeza, ardor de ojos, estornudos, comezón, náuseas, fatiga, somnolencia, visión borrosa. En este caso las causas son difíciles de reconocer, pero estos síntomas desaparecen al abandonar el edificio. Seguramente van a recordar en alguna ocasión que estuvieran en un cubículo o una sala de juntas pequeña con bastantes personas, o otro ejemplo muy común, cuando están en un salón de clases y generalmente suele haber 30, 40 alumnos, principalmente en invierno, en tiempo de frío. Al pasar mucho tiempo en este tipo de aulas aisladas, cerradas y carentes de ventilación, es muy normal que se presenten estos síntomas, pero curiosamente al salir del aula o del espacio donde se encuentran, sienten que prácticamente vuelven a la vida. Es prácticamente por eso, porque ya están respirando aire con mejores condiciones y con mayor calidad, que es el del exterior. En el interior prácticamente, si carece de ventilación, pues estamos respirando el dióxido de carbono que están emitiendo todas las personas que se encuentran presentes. Las principales causas del síndrome del edificio enfermo: ventilación escasa, que conforma un 22% en la parte de los edificios; ventilación nula, es decir, que no existe nada de ventilación, esta parte equivale a un 8%, la parte de filtros ineficientes, que prácticamente podrían ser filtros que ya están saturados, conlleva el 24%, instalación inadecuada de filtros es un 7%, sistemas de ventilación sucios, que pueden ser tanto los conductos, que es el siguiente punto, ductería contaminada, que hace referencia al 4%, sistemas de aire acondicionado sistemas de aire acondicionado limpios con filtros inadecuados. Este podría ser algo muy común, es que seleccionan un equipo de aire acondicionado y colocan etapas de filtración con demasiada resistencia al paso del aire, donde el equipo pues no es capaz de vencer la caída de presión y no termina entregando el caudal de aire que se necesita para ciertos requerimientos. Entonces es muy común que pase eso, principalmente en el sector salud, en la industria farmacéutica o en cuartos limpios. ¿Ok? Por eso es importante la selección adecuada de los equipos que se están realizando. Vamos a ver qué es un ventilador. Se dice que es una máquina simple que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, y esta a su vez energía dinámica o de movimiento. Para fines prácticos se dice que un ventilador es una máquina rotatoria capaz de mover una masa de aire, la cual conocemos como caudal y hace referencia a los FM o metros cúbicos por hora. Esa masa de aire le comunica una presión, es decir, la presión estática, que generalmente la encontramos en pulgadas columnas de agua o milímetros columnas de agua.
Dicha presión debe ser capaz de vencer las pérdidas de carga. Estas pérdidas de carga generalmente son las que nos generan todos los accesorios que se oponen al paso del aire, ¿ok? Como pueden ser filtros, pueden ser rejillas, el mismo conducto, las desviaciones como codos a 45, codos a 90 grados, entre otras. El accesorio que más resistencia al aire genera son los filtros. Principalmente los filtros EPA, que pueden llegar a rondar en caídas de presión de hasta 2 pulgadas. Otra cosa importante que nos ayuda a definir un ventilador es que este lo conforman 3 elementos primordiales, los cuales podemos observar en la imagen que tenemos aquí. Uno de ellos es el motor, otro de ellos es la hélice cuando es un equipo axial, o una turbina cuando es un equipo centrífugo. Y sería el frame o el marco del equipo. ¿Ok? Dentro de los criterios para definir un ventilador serían los siguientes. Prácticamente todos los ventiladores ejecutan la misma función básica de mover el aire de un lugar al otro, del punto A al punto B. La gran diversidad de aplicaciones crea la necesidad para los fabricantes, en este caso Soler y Palau, de desarrollar diferentes modelos para cada aplicaciones. Cada modelo tiene sus beneficios para ciertas aplicaciones, aunque bien todos los ventiladores cumplen la misma función de mover el aire del punto A al punto B, no todos me funcionan para la misma aplicación, porque hay equipos que son especiales para montaje en muro, otros para montaje en conducto, otros para manejar aire con polvo, aire limpio, aire con grasa, aires con partículas con altas, o sea, transporte de material, equipos para aplicaciones especiales como para ambientes corrosivos, equipos para aplicaciones donde puede haber solventes que pueden ser flamables o explosivos. Y en este tipo de situaciones la clave siempre va a ser supervisar los modelos disponibles y seleccionar el que más se adapte a sus necesidades. Cuando no tengan claro qué tipo de equipo seleccionar para el requerimiento que tienen, se pueden acercar con cualquier asesor y con gusto los vamos a encaminar para poder hacer la selección adecuada del equipo para el requerimiento que están teniendo. ¿Ok? Dentro de los conceptos básicos que debemos dominar, tenemos el caudal o flujo de aire, el cual se conoce como la cantidad de aire desplazada durante un tiempo determinado. Sus unidades comunes con las cuales los vamos a encontrar en la literatura o en nuestras fichas técnicas va a ser en el sistema inglés como CFMs y en el sistema métrico los vamos a encontrar como metros cúbicos por hora con las abreviaturas correspondientes. Por otro lado tenemos la presión estática. La presión estática es la que generan todos los accesorios que se oponen al paso del aire y sus unidades son en el sistema métrico milímetros columnas de agua o sistema inglés pulgadas columnas de agua. Prácticamente esas son las unidades con las que los estaríamos encontrando en la literatura o en nuestras fichas técnicas. Estos dos conceptos que acabamos de ver generalmente los conocemos como puntos de trabajo o puntos de operación y prácticamente es lo primordial que necesitamos al momento de hacer una selección de cualquier tipo de ventilador. Ok, entrando a la parte de la terminología, lo vimos hace un momento, tenemos los FMs o PCMs, que hace referencia a los pies cúbicos por minuto, y tenemos los metros cúbicos por hora, igual hace referencia a metros cúbicos por hora, donde ambos conceptos son unidades de medida del caudal. Tenemos PE, que hace referencia a la presión estática, y como lo platicamos, es la resistencia del aire medida en pulgadas columnas de agua o milímetros columnas de agua. Otro factor muy importante son los decibeles, que los vamos a encontrar abreviados con la D minúscula y B mayúscula, el cual es una unidad de medida del ruido y es muy importante a la hora de seleccionar nuestros equipos, porque pues va a haber ocasiones donde utilicemos un ventilador para ciertas aplicaciones que deben de contar con cierto criterio o ciertos rangos de nivel sonoro para que puedan operar y no afecten a las personas que se encuentran ahí presentes. Un caso muy, muy práctico, pues pueden ser en quirófanos, otro puede ser en cabinas de radio,
o podrían ser también hospitales, salas de juntas, etcétera. Ahora, con cara a las plantas industriales o naves industriales, muchas veces este factor puede pasar a segundo término. ¿Por qué? Porque hay procesos que se llevan a cabo dentro de las maquiladoras, de las plantas industriales, donde esos procesos suelen generar más ruido que los ventiladores al estar en operación. Entonces, el ruido que se estaría percibiendo prácticamente sería el de la maquinaria que se encuentra dentro de las naves industriales. HP es otra terminología, el cual hace referencia a caballos de fuerza, por sus siglas en inglés, horsepower, el cual nosotros los utilizamos para indicar la potencia del motor del ventilador. Es un dato que siempre van a encontrar en las fichas técnicas de nuestros equipos. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña ilustración donde vemos un ejercicio simple de la pérdida de caudal con respecto a la longitud. Imaginen que en el inciso A tenemos un equipo, pues podría ser un equipo tuboaxial, como el TTB, donde la ficha técnica nos indica que a descarga libre nos está entregando 10,000 metros cúbicos por hora. Pero si a ese mismo equipo yo le coloco un ducto de 10 metros de longitud y quisiera hacer una medición al final del ducto, pues ya no me va a estar entregando los 10,000 metros cúbicos por hora. Ahora probablemente me está entregando 10,000 metros cúbicos por hora. Y en el inciso C, en lugar de colocarle 10 metros, si le coloco 50 metros y quiero hacer una medición, me estaría entregando 5,000 metros cúbicos por hora. Esto prácticamente pues es una referencia donde lo que se pretende es compartir las pérdidas de carga que generan pues los accesorios, que en este caso solamente se habla de conducto. ¿De acuerdo? Por eso es importante estimar las pérdidas de carga, la presión estática que generan todos los accesorios al momento de hacer una selección. Vamos a ver qué es una hélice y la diferencia con respecto a un rodete. En el caso de la hélice, la salida del aire impulsado es paralela al eje del ventilador, es decir, una dirección axial. Generalmente, la hélice puede mover gran cantidad de aire, o sea, mucho caudal, pero a la vez comunicado al mismo tiempo una baja presión, es decir, no son capaces de vencer mucha presión estática. ¿Ok? Por otro lado tenemos el rodete, donde generalmente lo conocemos como turbina. En el caso del rodete, la dirección de salida del aire impulsado es perpendicular al eje del ventilador. Ejemplo, si tenemos por acá, vamos a ver, si por aquí tenemos el eje del ventilador, la salida del aire impulsado sería de esta manera, es decir, de manera perpendicular. Generalmente los rodetes mueven un volumen de aire mucho menor que las hélices, pero estos son capaces de vencer una presión estática mucho mayor. ¿De acuerdo? Existen diferentes tipos de rodetes. Aquí en la imagen izquierda superior podemos ver un rodete centrífugo de álabes adelantados, el cual se recomienda solamente para aire limpio. No se recomienda para aire con grasa ni para manejo de partículas de polvo considerables, mucho menos para transporte de material, porque como resultado tendríamos el colapso de la misma turbina o del mismo rodete. En el centro tenemos un rodete centrífugo de palas radiales, de álabes radiales, donde se utilizan principalmente para transporte de materiales, ya sea para transporte de viruta de acerrín, para altas concentraciones de polvo, para plástico triturado, etcétera, etcétera. Y en el lado derecho tenemos un rodete centrífugo de álabes atrasados, el cual se puede utilizar para aire limpio o para aire con grasa, inclusive para pequeñas partículas de polvo. Nos podría funcionar sin ningún problema y generalmente es el que vemos instalado en nuestro caballito de batalla, nuestro high room, que es el CMI, un equipo Benset. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ver una pequeña gráfica con la curva característica del comportamiento de los ventiladores. Aquí en el eje vertical tenemos la presión y en el eje horizontal tenemos el caudal.
tenemos la curva en color gris oscuro, que hace referencia a la curva característica de equipos centrífugos, y como podemos observar, un equipo centrífugo es capaz de vencer mucha presión estática, pero es el que es capaz de mover menos volumen de aire. Mientras que por otro lado tenemos los equipos helicoidales o equipos axiales, que son capaces de mover mucho aire, pero estos no son capaces de vencer tanta presión estática. Y en un intermedio entre un equipo centrífugo y un equipo helicoidal tenemos los equipos helicocentrífugos, como bien pueden ser los equipos TD, el TD Silent, TDH o el Jetline, donde estos equipos son capaces de manejar una media entre caudal y presión entre equipos centrífugos y equipos helicoidales. En resumidas cuentas, podemos observar que el equipo centrífugo, al ser capaz de vencer más caída de presión, como recomendación tenemos que son los equipos ideales para trabajar en conductos o en sistemas donde se requiere más caída de presión. Mientras que por otro lado, los equipos helicoidales o equipos axiales, al ser equipos que no vencen tanta caída de presión, generalmente se suelen instalar en muros o en tejados. ¿De acuerdo? Aquí en la parte del criterio de selección para un ventilador tenemos 10 puntos. Los dos primeros puntos hacen referencia a los puntos de trabajo que les comentaba son los primordiales para poder realizar una selección. Sin embargo, hay más información que es importante recabar para poder hacer una mejor propuesta a nuestros clientes. Como yo se lo comento a los clientes siempre que me pasen información para apoyarlos con un cálculo o una selección de algún equipo, les comento que entre más información me compartan, pues puedo hacer una propuesta más adecuada para el requerimiento que están teniendo. Considero que estos 10 puntos engloban la mayor información que nos ayudaría para hacer una propuesta adecuada. Punto número 1 es el caudal. Punto número 2 sería la caída de presión, los cuales ya habíamos hablado anteriormente. En el punto número 3 tenemos el lugar de operación. Prácticamente es para conocer las condiciones del aire, es decir, dependiendo de la ciudad donde esté operando el equipo, la densidad del aire suele ser diferente y por lo tanto el equipo se va a comportar diferente. Es decir, no es lo mismo un equipo que esté operando al nivel del mar a un equipo que se encuentra en la Ciudad de México a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? El punto número 4 es el nivel sonoro admisible, el cual pues prácticamente lo vimos que hace referencia a los decibeles y es importante dependiendo dónde se va a instalar el equipo, en qué tipo de aplicación sería. En el punto número 5 tenemos el punto de instalación, es decir, es importante saber si el equipo va a ser instalado en muro, si va a ser instalado en techo, en tejado, si va a ser instalado en plafón, si va a ser instalado en algún conducto, para poder pues proponer el equipo adecuado, porque imagínense que les compartan pues información, pero no les comentan dónde va a ser instalado, pues podemos hacer una propuesta que no sea acorde al requerimiento del cliente. Tenemos el punto número 6, 7 y 8, que prácticamente van de la mano, que es con respecto al punto número 6, al costo del equipo, punto número 7, facilidad y costo de instalación. En el punto número 8 tenemos facilidad y costo de mantenimiento. Punto número 9, el voltaje de operación, ya sea si necesitan un equipo monofásico o un equipo trifásico, dependiendo cada escenario. Y en el punto número 10 tenemos los trabajos especiales, que son a prueba de explosión, o sea, equipos a prueba de explosión, para ambientes que cuentan con solventes, pueden ser un laboratorio donde hay ciertos químicos que son flamables o explosivos, inclusive podría ser una tequilera donde me ha tocado desarrollar proyectos que le hemos fabricado equipos que no están en catálogo, de hecho, le fabricamos equipos adecuados para ese tipo de requerimientos. Otro de los trabajos especiales, pues, es donde se tienen humedades altas y ambientes corrosivos, que este tipo de requerimientos los podemos salir avantes o solventarlos aplicando recubrimientos de epoxipoliéster a los equipos, o en el caso de los equipos Benset podría ser con un equipo fabricado en acero inoxidable. Tenemos otros equipos más pequeñitos
para tipo laboratorios, que es el modelo PL, el cual es resistente a ambientes corrosivos, y tenemos el modelo PLE, el cual además de ser resistente a ambientes corrosivos, es resistente, más bien, nos funciona para ambientes donde puede haber sustancias flamables o explosivas. ¿Ok? Aquí les comparto una pequeña imagen de un checklist básico para ventilación ambiental. Este prácticamente lo podemos tener en el teléfono o lo imprimimos al momento de hacer un levantamiento, donde podemos recabar la información importante para poder trabajar un cálculo y una propuesta de un sistema de ventilación. Prácticamente consiste en colocar el nombre del proyecto, quién elabora. En el paso número 1, pues, es conocer las dimensiones del recinto, baño, almacén, nave industrial, etc. Vamos a colocar largo, ancho, alto, la aplicación o giro que se está llevando dentro del recinto. Pasando al paso número 2, es identificar el voltaje requerido para los extractores o ventiladores, ya sea de extracción o inyección. Para equipos monofásicos, indicar si va a ser 127 volts o 220 volts. Equipos trifásicos, 220 volts o 460. Pasando al paso 3, es confirmar el lugar de instalación de los extractores, ya sea muro, tejado, conducto, y en caso de contar con un conducto, tenemos que confirmar el recorrido total en metros y el número de codos que estaría teniendo, el número de desviaciones, cuántos codos tiene a 90 grados, cuántos a 45, etcétera. O bien, si son equipos para plafón, que es prácticamente aplicaría para un baño, se me ocurre, o podría ser para un pequeño closet, un guardarropa. Y en el paso número 4 es confirmar cómo será la reposición de aire, es decir, si va a ser de forma natural a través de las aperturas que se cuenta por puertas o ventanas, o si las puertas o ventanas siempre están cerradas, se podrían proponer louvers, o en caso de no contar con ninguno de los anteriores, pues sería proponer equipos de inyección mecánica. ¿Ok? Prácticamente al llenar esta información ya podríamos trabajar una propuesta, un cálculo, seleccionar mi equipo y hacer llegar la ficha técnica del requerimiento que se está teniendo. Muy bien, ahora entrando en materia de lleno a la ventilación ambiental en naves industriales, se dice que las naves industriales son lugares habituales de trabajo en los que suelen producirse problemas de ventilación. Desgraciadamente, la ventilación de estas naves normalmente se encuentra obsoleta debido al paso del tiempo, es decir, se hace la instalación cuando la nave va arrancando operaciones, pero pues nos olvidamos del mantenimiento, se empiezan a dañar por los equipos y cada vez se va degradando más la ventilación. Otro escenario es que no funciona de forma correcta, que va muy relacionado a lo que platicamos. Me ha tocado ir a levantamientos donde prácticamente se tienen equipos, mal instalados, 2 que literal pues ya pasaron a mejor vida, o pues prácticamente escenarios donde no se cuenta con nada de ventilación. Entonces, generalmente en cada visita suele haber áreas de oportunidad para el tema de requerimientos de ventilación. ¿Qué entendemos con ventilación de una nave industrial? La ventilación de una nave industrial consiste en la renovación del aire interior mediante un sistema de extracción o de inyección. El hecho de renovar el aire nos permite, por ejemplo, garantizar la calidad del aire, obviamente con cara a los trabajadores o con cara a la maquinaria. Controlar la humedad, tanto de cara a trabajadores como mercancías y maquinaria. Pues cuando se trata de personal, pues se trata de buscar condiciones óptimas para operar, para que las personas pues puedan ser más productivas y puedan laborar en ambientes óptimos de trabajo. O cuando son mercancías o es maquinaria, si hay ciertos contaminantes como altas concentraciones de polvo, calor excesivo, otro tipo de contaminantes, pues el tema de ventilarlo va a ayudar a prolongar la vida útil de este tipo de mercancías o maquinaria. Mejorar el acondicionamiento térmico de la nave.
Otro punto es reducir la concentración de gases o partículas a niveles adecuados. Evitar la entrada de patógenos en determinadas áreas. Favorecer la extracción de humos en caso de incendio. Y para poder hacer un cálculo de renovación de aire, nos apegamos prácticamente a unas tablas donde podemos encontrar las actividades de su giro. Nosotros como Soler y Palau tenemos esta tabla que están viendo en pantalla. Es con la que trabajamos generalmente para hacer un cálculo de ventilación ambiental, donde cada actividad o giro tiene un rango diferente que puede ser mínimo, medio o máximo. En cada escenario, pues vamos a seleccionar el que mejor corresponda a la actividad o giro que se está realizando, y una pregunta importante puede ser ¿cuál selecciono? Eso va a depender principalmente de la expertise de la persona que esté realizando el cálculo, del criterio de la persona o del especificador que esté haciendo el cálculo, al igual que de las dimensiones. Puede ser también otro factor importante la ciudad donde pues se necesita el proyecto de ventilación, porque no es la misma un proyecto en la ciudad de Mexicali, que generalmente en verano rondan los 45, 50 grados centígrados, a un Tijuana o Ciudad de México que pues puede andar en climas en verano de 20 a 25 grados centígrados. Entonces, pues por ejemplo, para una misma actividad o giro, para la ciudad de Mexicali me podría ir al máximo, y para la ciudad de Tijuana, la ciudad de México, me podría ir al mínimo o al medio inclusive. Entonces, de ahí podemos partir con ese tipo de referencias. También si se presentan algunos escenarios como humedades excesivas y queremos pues sacar esa humedad en menor tiempo, nos vamos a ir a rangos máximos. Existen unas normas o estándares en los cuales también nos podemos apoyar para el tema de cálculos de ventilación. Tenemos el ARRE 62.1 que nos indica los rangos mínimos de extracción. Sin embargo, esta tabla generalmente la utilizamos para cálculos. Personalmente me ha tocado usarla mucho para tema de cálculos donde se busca proyectos de recuperación de energía. ¿Ok? Entonces, es muy diferente hacer un cálculo del ARRE 62.1 apegándonos a esta norma a hacerlo con las tablas que tienen ciertos fabricantes, como Soler y Palau, porque la diferencia va a ser muy abismal. Entonces, sí es importante apegarnos, dependiendo del proyecto, a las normas o estándares correspondientes. En España, por ejemplo, está la DIN 1946, que prácticamente es muy similar a las tablas que nosotros manejamos. Dependiendo del tipo de local, nos indica un rango de renovaciones de aire por hora. Y tenemos el sector terciario, tenemos el sector residencial o doméstico y tenemos el sector industrial. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo diseñar ventilación industrial eficiente? El objetivo de cualquier sistema de ventilación para la industria está claro. Es conseguir una óptima calidad del aire interior, es decir, una buena calidad de aire. Para ello es necesario renovar el aire un determinado número de veces por hora, teniendo en cuenta los siguientes factores. Número 1, las dimensiones de la nave, los materiales usados en la edificación, las sustancias presentes, el número de trabajadores, el tipo de actividad que realizan, la distribución de anaqueles o más bien de inmobiliario interno, porque acorde a todo este tipo de factores nos vamos a permitir poder realizar una propuesta mucho más adecuada. ¿Por qué? Porque en complemento a los 10 puntos anteriores que vimos, el tipo de material con el cual se está realizando la construcción de la edificación nos permite saber cómo va a ser la instalación del equipo, porque es diferente a hacer una nave con material de block o a trabajar una nave donde ya se tiene lámina y perfiles de PTR, donde pues la instalación va a ser muy distinta. ¿Ok? La distribución de anaqueles nos permite prácticamente definir, es un criterio que nos va a ayudar a definir cuántos ventiladores utilizar, porque imagínense que tienen una nave
donde se tienen, pues, una nave X con X dimensiones, donde se tienen, por decir, 20 anaqueles, y quiere decir que entre cada anaquel lo adecuado sería colocar un ventilador para que durante todo el recorrido, es decir, el pasillo que queda libre, fluya de forma uniforme el aire. ¿Ok? Existen diferentes tipos de ventilación. Uno de ellos es la ventilación ambiental por depresión, la cual se conforma instalando extractores en una cara del recinto, buscando que se encuentren instalados del lado opuesto la entrada del aire, en este caso para generar un barrido uniforme dentro del mismo recinto. En la ilustración de aquí del lado izquierdo podemos observar cómo tenemos un espacio, puede ser un almacén, puede ser una planta industrial, donde en uno de los muros tenemos un ventilador que hace la función de extraer aire, y en el lado opuesto se cuenta con una entrada de aire, generando en el interior un barrido de aire uniforme. En este caso bien podría ser un louver o una rejilla. ¿Ok? Otra forma de ventilar puede ser a través de una puerta. Tenemos la entrada de aire y en el lado opuesto, en el tejado o en el techo, tenemos un ventilador axial de tejado. Mismo caso, siempre la función siempre el objetivo es generar un barrido de aire uniforme para mejorar la calidad de aire interior, sustituyendo el aire contaminado, aire viciado, con aire del exterior con mejores condiciones. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña ilustración de una planta industrial con un corte, una planta industrial con un dibujo en 3D que tiene un corte donde podemos observar en el tejado ventiladores de extracción, los cuales se encargan prácticamente de extraer todo el aire caliente, aire contaminado, hacia el exterior, y la reposición de aire se está haciendo por los laterales. En este caso es con los louvers que manejamos de United Enertech, que sería el modelo DHFA4. Es con un louver fabricado en aluminio con un espesor de 4 pulgadas. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos extractores y la entrada de aire es de forma natural, se le conoce como ventilación ambiental por depresión, o también conocida como presión negativa. Generalmente se suele utilizar donde se producen ciertos contaminantes y se busca que no se escapen hacia el exterior. Por ejemplo, en las cocinas industriales, cocinas comerciales, también se maneja la presión negativa para que los humos, los olores no salgan al área de comensales. El aire que se repone suele ser menor al aire que se extrae, dando como resultado ventilación por depresión. Otro escenario muy común que podemos identificar ventilación por depresión es en los baños. ¿Por qué? Porque buscamos que esos olores no salgan por las puertas de acceso a las áreas vecinas o áreas colindantes. Generalmente, si se dan cuenta, están las puertas, ya sea abiertas o si hay puertas cerradas, suelen tener una rejilla en la parte inferior de la puerta, o inclusive las puertas suelen ser un poco altas, con un espacio en la parte inferior, para que de esa manera se dé la reposición de aire. Ok. Aquí tenemos una pequeña ilustración de un corte de un louver, de cómo están fabricados, para que los tengan en cuenta para aquellas personas que no lo conocen o no están tan familiarizados con el tema. Prácticamente es un louver y se puede ver aquí un accesorio adicional donde bien podría ser una malla mosquitera o una malla pajarera. Como bien les comenté anteriormente, también se puede agregar como accesorio adicional a los mismos louvers un banco portafiltros con una tapa de filtros en un espesor de 1 pulgada. ¿Ok? Con respecto a la ventilación por depresión, tenemos que la ventaja es poder encontrar un mejor control en la propagación de contaminantes y aire viciado. Sin embargo, una de las ventajas es que podemos tener bajo movimiento de aire al nivel del piso. En este caso, cuando tenemos un sistema de ventilación por depresión o con presión negativa, lo ideal es complementar el sistema con recirculadores de aire, ya sea de muro, de piso o de techo. Eso para evitar zonas muertas y tener circulación de aire durante todo, más bien dentro de toda la planta o de la nave industrial.
Ahora, tenemos algunos equipos axiales de acoplamiento directo en los cuales nosotros nos apoyamos para pues, resolver este tipo de necesidades de ventilación ambiental, pero estos modelos específicamente el HXM, el HXB, HXT o el HXA son equipos para un sector comercial, industrial, ya que son, o industrial bajo, ya que son equipos pues más pequeños, de menor valaje. Para el caso del HXB, la terminación en B hace referencia a que son equipos monofásicos, terminación en T quiere decir que es un equipo trifásico. Nomás para que se den una idea, el modelo HXB nace en el tamaño 200, quiere decir que la hélice mide 200 milímetros de diámetro. Todos nuestros equipos axiales después del modelo vamos a encontrar el tamaño, el cual en todos los modelos va a hacer referencia al diámetro de las hélices. Por ejemplo, el HXM, como les comentaba, nace en el tamaño 200, seguido del tamaño 250 y termina en el tamaño 315. Si brincamos al HXB, para que puedan dimensionarlo, nace en el tamaño 400, seguido del tamaño 450, 550 y 600. Y tenemos el HXT, que nace en el tamaño 400, el 500 y el 630. Y pasando al HXA, es un equipo con una hélice un poquito diferente. Si se dan cuenta, es distinta al modelo HXM y al HXB. Ese tipo de hélice se le conoce como hélice de perfil sustentador. Son equipos axiales que son capaces de vencer más caída de presión y rompen la regla a la parte de los equipos axiales convencionales. Suelen ser muy utilizados para lugares o requerimientos donde se necesitan caídas de presiones un poquito más elevadas. ¿Ok? Entonces, el HXA lo manejamos en el tamaño 800 y en el tamaño 1000. Por otro lado, tenemos equipos axiales de transmisión, donde el motor suele transmitir la potencia a través de poleas y bandas a su hélice. Generalmente suele utilizarse en equipos de mayor tamaño, donde pues, las hélices no giran a tantas revoluciones. Tenemos el modelo HIB en el lado izquierdo. Mismo caso. La terminología cuando termina en B hace referencia a que el equipo es monofásico. Cuando termina en T hace referencia a que el equipo es trifásico. El HIB nace en el tamaño 630, seguido del 800, 1000 y termina en el tamaño 1250. Es decir, el equipo más grande, su hélice mide 1250 milímetros. De ahí brincamos al modelo HGB o HGT, que nace en el tamaño 800. En equipos monofásicos está el HGB 800, 1000, 1250. Pero hablando de equipos trifásicos, tenemos esos mismos tamaños y podemos brincar al tamaño 1500 y al tamaño 1800. O sea, dimensionen una hélice de 1,80 m, o sea, del tamaño, o sea, más alta que el tamaño promedio de una persona, más la estructura del equipo. Ya es un ventilador que mide más de 2 metros. Obviamente son equipos para naves industriales muy grandes, donde se hace uso de este tipo de ventiladores. Tenemos el modelo AGE, el cual es un ventilador axial que viene en un gabinete tipo wall housing. Es un gabinete largo donde en la succión el equipo cuenta con una malla de protección que se puede apreciar aquí al fondo. Y en la descarga cuenta con una persiana de gravedad, que son estas aletitas que pueden observar abiertas. O sea, ¿qué función cumple una persiana de gravedad? La función principal es que cuando el equipo se encuentra apagado, que no está operando, la persiana, por gravedad, se cierra y evita el paso de agentes contaminantes del exterior hacia el interior, como pueden ser polvo, puede ser lluvia en tiempo de lluvias, pueden ser fauna como pájaros principalmente, entre otras. Y tenemos de este lado el WX, es un equipo que lo manejamos
al igual con un gabinete, que sería como un gabinete, un wall intermedio, que es una media entre un wall housing y un wall collar. El equipo, pues, lo podemos seleccionar con diferentes accesorios, los cuales vamos a ver en un momento más. Importante saber que todos los equipos axiales los podemos manejar tanto como extracción como para inyección. Pero ojo, los que manejamos de línea son equipos de extracción, mejor conocidos como ventiladores flujo A. Si queremos convertirlo en un ventilador flujo B, se tiene que solicitar así de fábrica para poderlo fabricar de esa manera. Obviamente el precio varía un poco, ya que se necesita un poco más de material para su construcción, y pues el tiempo de entrega pues va a variar. Generalmente los equipos que tenemos en inventario suelen ser equipos de ventiladores de extracción, es decir, ventiladores flujo A. Pero ojo, hay un truquito que nos puede funcionar, lo vamos a ver más adelante también, más a detalle, donde un ventilador flujo A que hace la función de extraer, si lo giramos, pues prácticamente estamos invirtiendo la dirección del flujo y ya me estaría funcionando como inyector. Ahí la única recomendación es colocar una cubierta intemperie a 90 grados para evitar el arrastre de agua en tiempo de lluvias y para proteger el motor de factores ambientales como sol, polvo y lluvia. ¿De acuerdo? ¿Por qué les platico esto? Se los platico porque me ha tocado un chorro de ocasiones que muchos clientes piensan que invirtiendo el giro en un ventilador flujo A van a tener, o sea, lo convierten en un inyector. Y sí, la verdad es que sí lo convierten en un inyector porque está metiendo aire, pero desafortunadamente el equipo no está diseñado para eso. Cuenta con un venturing, la cual es esta embocadura que se alcanza a apreciar aquí, y es hacia donde va el flujo de aire. Entonces, al invertir el giro, pues estamos perdiendo un chorro de eficiencia. ¿Qué porcentaje? No podría decirles con exactitud, pero va a bajar mucho el caudal y la presión estática que se había calculado previamente al hacer ese tipo de ajustes. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí podemos ver los accesorios que se pueden contemplar para el modelo WX. El WX es el único ventilador axial que se le puede agregar un banco portafiltros. Aquí en este dibujo tenemos un arreglo de inyector y siguiendo el flujo del aire, primero pasaría por una cubierta a 90 grados, seguido de una persiana de sobrepresión, pasando por un banco de filtros, el ventilador de inyección, y al final pasa por una malla de protección para poder desfogar el aire al interior del recinto o de la planta industrial. Mientras que por otro lado tenemos el arreglo de extractor, siendo un equipo flujo A, donde primero el flujo del aire estaría tocando la malla de protección, posterior pasaría por el banco de filtros, donde aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarle que el banco de filtros del WX cuenta con 2 rieles, es decir, que puede almacenar 2 etapas de filtración de 2 pulgadas. ¿Ok? Entonces, continuando, después del banco portafiltros, el aire pasa por el ventilador de extracción, seguido pasaría por la persiana de sobrepresión o persiana de gravedad, y al final pasaría por una cubierta intemperie a 45 grados para desfogar el aire al exterior. Es importante tener en cuenta que la cubierta intemperie a 90 grados se utiliza para los inyectores y la cubierta intemperie a 45 grados se utiliza para los extractores. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña ilustración de equipos axiales que cuentan con gabinetes tipo wall housing. Esto fue un proyecto que se instaló en la ciudad de Nogales. Por acá tenemos otra imagen que se ve más clara, donde son los mismos equipos con el mismo arreglo que les platicaba. Muy bien, avanzamos y ahora vamos a ver un equipo axial de transmisión para mayor presión, que en este caso sería el modelo HGTA.
el cual lo podemos encontrar en tamaños desde el 630, 800 y 1000. La característica principal de este equipo es que es un equipo multicurvo o traje a la medida, es decir, que un mismo tamaño me puede dar diferentes puntos de operación, haciendo referencia a caudal y presión, acorde al trabajar con diferentes potencias de motor y diferentes configuraciones de transmisión. Esa es la versatilidad que tiene este equipo, ¿ok? Una de las aplicaciones más comunes, además de ser instaladas en bodegas, almacenes o naves industriales, por mi expertise y mi experiencia, es que se utiliza mucho en cubos de ventilación en sótanos subterráneos. ¿Por qué? Porque es capaz de vencer una caída de presión considerable debido a la naturaleza de su fabricación, de sus hélices. Como se dan cuenta, también son similares a las hélices del ventilador HXA, que son hélices de perfil sustentador. Tenemos cajas de ventilación helicoidales, en este caso es el modelo CGT, que nace en el tamaño 800, tamaño 1000 y el 1250. Este equipo es muy versátil para el tema de requerimientos donde se ocupa caída de presión considerable, ya que tiene otra peculiaridad importante. Si bien es un equipo de acoplamiento directo, un mismo tamaño, trabajando con un mismo tamaño, podemos ofrecer diferentes puntos de operación. ¿Ok? Seguramente se van a preguntar cómo. Aquí, con lo que jugamos en este caso, es colocando 3 hélices, 6 hélices o 9 hélices. Dependiendo los puntos de trabajo requeridos, hacemos la selección en nuestro software de selección y el mismo nos va a arrojar el resultado más adecuado para el punto de trabajo que estamos buscando. ¿Ok? Adicional de poder jugar con el número de palas o de hélices que se instalan en el equipo, podemos jugar con el ángulo de ataque. Eso también nos va a ayudar a aumentar el caudal o la presión estática, dependiendo de cada escenario. Tenemos una opción con este modelo, el CGT, en la serie H, que sería CGT-H, donde podemos utilizar un motor de alta temperatura para aplicaciones de 400 grados centígrados, donde puede operar por 2 horas con esta peculiaridad de alta temperatura. ¿De acuerdo? Continuamos con los equipos axiales para montaje en tejado, donde tenemos nuestro equipo más pequeñito, que es el modelo HAM. Prácticamente aquí les puedo decir que es un HXM, lo único que se hace es se le fabrica una base de montaje y un domo fabricados en aluminio. De ahí nos brincamos al modelo HAIB, equipos monofásicos, HAIT, equipos trifásicos. Mismo caso, es el modelo, el HIB o el HIT, que nace desde el tamaño 630, 800, 1000 y 1250. Y para el equipo RX, tenemos el RX de acoplamiento directo y tenemos el RX de transmisión poleas y bandas. De hecho, otra cosa es que tenemos el RX con cajón, que es el que están viendo en la ilustración, que nos permite facilitar el mantenimiento y dejar el motor fuera del flujo del aire, en este gabinete que están viendo aquí. Y la otra opción es manejar solamente el equipo sin este gabinete, o sea, lo estarían viendo de donde tengo el cursor, más bien donde tengo el puntero láser, hacia la parte de arriba. Obviamente, pues es para tratar de hacer el proyecto un poco más accesible en cuestión de costos, pero la recomendación siempre va a ser utilizar el gabinete o el cajón para facilitar la instalación y temas de mantenimiento. El modelo RX lo podemos encontrar desde el tamaño 800, el tamaño 1000, 1250 y el tamaño 1500. Este equipo cuenta con una persiana tipo mariposa, es diferente. Prácticamente si lo estuviéramos viendo desde planta, es decir, desde la parte de arriba, estaríamos viendo 2 medios círculos, donde el equipo al estar en operación, la misma presión del aire hace que la persiana tipo mariposa se abra
y adicional cuenta con unos pequeños contrapesos que le ayudan para que una vez que se encuentra abierta no esté generando resistencia al paso del aire o genere una resistencia mínima. Y una vez que el equipo se apaga o deja de operar, por gravedad las mismas persianas suelen cerrarse. Algo muy común que me suelen preguntar es que si al utilizar este tipo de ventiladores hay filtraciones de agua en tiempo de lluvias. La respuesta es no. Cuenta con unos sellos herméticos para evitar el tema de infiltración de agua en tiempo de lluvias. Inclusive entre la base del domo y donde empieza el tubo de la compuerta tipo mariposa, hay un espacio por donde suele pues fluir el agua para que no entre al interior. ¿Ok? Ahora, pasando al equipo DX, es el único equipo que además de utilizarlo como extractor, lo podemos utilizar como inyector. ¿Ok? Cuando es extractor, este perímetro que están viendo aquí es una etapa más bien es una malla de protección, y cuando lo requerimos como inyector, este perímetro es una etapa de filtros metálicos lavables. Este equipo es el equipo que nace en el tamaño 630, seguido del 800, el 1000, 1250, 1500 y el tamaño 1800. Es decir, el equipo más grande, de verdad es un equipo bastante enorme, porque ya con los domos, si el equipo sin los domos mide prácticamente 2 metros, 2 metros por 2 metros, más los domos, ya estamos hablando que anda cerca de 3 metros por 3 metros, es inclusive un poquito más. Es un equipo bastante gigante y esos tamaños pues suelen utilizarse para naves industriales de grandes volúmenes o grandes dimensiones. Una de las características principales que no les había platicado es que los equipos axiales, ya sea para montaje en muro o montaje en tejado de transmisión, suelen ser más silenciosos que los equipos de acoplamiento directo. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente cuando tenemos un equipo de acoplamiento directo, la hélice gira a las mismas RPM que está girando un motor. Si es un motor de 4 polos, pues va a estar girando alrededor de 1800, 1750 RPM. Si es un motor de 6 polos, estaría girando alrededor de 1200. Y en el caso de los equipos axiales de transmisión, suelen andar en rangos desde 450 hasta rangos de 650 RPM aprox. ¿Ok? Cuando son de línea, cuando tenemos equipos como el modelo HGTA, que les comentaba, es un equipo traje a la medida, un equipo multicurva, ahí sí podemos subir un poco más las RPMs. Aquí tenemos una ilustración del modelo HIT, un proyecto donde se utilizaron los equipos para la ventilación a través de extractores axiales para montaje en tejado. Muchas veces los proyectos de ventilación tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, puede ser que se tenga una nave industrial donde lo más favorable por los vientos predominantes sería utilizar pues los muros para utilizar equipos axiales de montaje en muros. Sin embargo, pues puede haber restricciones donde va a haber ampliaciones a futuro o les afecta el caudal que se está extrayendo a los vecinos. Por lo tanto, pues la única opción o alternativa que nos queda es ventilar a través de extractores de tejado. Otro de los tipos de ventilación es la ventilación por sobrepresión, que en este caso prácticamente es lo opuesto a la ventilación por depresión, donde en este caso se conforman instalando inyectores en una de las caras del recinto, una de las caras de la nave industrial, del parque industrial, perdón, de la planta industrial. Por ejemplo, aquí tenemos inyectores, que es una imagen que se generó como haciendo referencia a los WXT como inyector. Y en el lado opuesto se tiene el desfogue de aire a través de louvers, utilizando para esta imagen representativa los louvers de United Enertech. Ok, aquí tenemos una vista de corte donde
en una de las caras tenemos los inyectores y en la parte opuesta o en el muro opuesto tenemos el desfogue a través del louvers, siempre buscando pues manejar o generar un barrido de aire uniforme dentro del recinto. ¿Cuál es la ventaja al utilizar ventilación por sobrepresión? En este caso la ventaja es que tenemos un buen movimiento de aire a nivel del piso, y dentro de las desventajas es que al utilizar ventilación por sobrepresión podemos generar presión positiva y es posible contaminar lugares en el interior del recinto que anteriormente no estaban contaminados. Ok, tenemos también las cajas de ventilación, que en este caso pues nos van a servir prácticamente para la parte de ventilación por sobrepresión. ¿Por qué? Porque estas cajas de ventilación solamente me sirven para inyectar aire, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el modelo CSK, que es una caja pues un poquito básica, literal como la pueden ver en pantalla. De ahí nos brincamos al modelo CCR, que es un equipo con descarga vertical inferior y cuenta con una etapa de filtros metálicos lavables. De ahí podemos pasar al equipo CCL, que es un equipo tipo penthouse, es una caja de inyección tipo penthouse que en todo el perímetro trae un tipo de louvers y adicional en cada lado cuenta con un filtro metálico lavable, ¿de acuerdo? Tenemos el modelo CDA. Nuestra CDA puede ser de forma estándar descarga horizontal, como lo están viendo en pantalla, puede ser descarga vertical hacia abajo, y como requerimiento especial podríamos fabricarla sin ningún problema como descarga vertical hacia arriba. Más adelante les vamos a mostrar una imagen para que puedan observarlo. Ok, un plus que tiene la CDA es que este equipo lo podemos manejar sin filtros y lo podemos manejar con filtros, es decir, podría ser con esta etapa de filtración, con este portafiltros, donde puede almacenar 2 etapas de filtración y cuenta con rieles de 2 pulgadas de espesor. Ok, o sea, podría ser, dependiendo del requerimiento de cada cliente, bien podría ser metálico lavable, MERP 7, MERP 8, MERP 11, puede ser un carbón activado, etcétera, siempre y cuando sea de 2 pulgadas el espesor del filtro. Ok, por otro lado tenemos las DAL, que en este caso son nuestros equipos de enfriamiento evaporativo, es decir, es un cooler industrial. Ok, este tipo de equipos los manejamos también en descarga de forma de línea, los manejamos en descarga vertical hacia abajo, descarga horizontal como la CDA, y con requerimiento especial lo podemos fabricar sin ningún problema con descarga vertical hacia arriba. En el caso de las DAL se le puede agregar un louver en succión, se le puede agregar un sensor que hace que la bomba trabaje en automático, y se le puede agregar, de ser necesario, un portafiltros con 1 o con 2 etapas de filtración. ¿Ok? Y para temas más exigentes, hablando por ejemplo de la industria farmacéutica, industria alimenticia, o bien podría ser para el tema de cuartos limpios, tenemos nuestro equipo CMF. Esta caja de ventilación es nuestro equipo más completo. ¿Por qué? Porque cuenta con 5 etapas de filtración. La primera etapa de filtración es un prefiltro, que es prácticamente un metálico lavable, seguido de un MERP 7, podría ser un MERP 7 o podría ser un MERP 8, o si así lo necesitan, podría ser un carbón activado. Otra etapa es el MERP 13, luz ultravioleta, y al final en la descarga tenemos un filtro EPA al 99.9%. Ok, entonces este equipo es de nuestros equipos más completos para el tema de filtración de aire, donde se buscan y se tienen requerimientos muy exigentes para el control de los contaminantes que se ingresan para ese cierto tipo de aplicaciones. Ok, miren, aquí pueden observar la imagen de la caja de ventilación que les comentaba, que en este caso pues fue desarrollada
con una descarga vertical hacia arriba, de acuerdo al requerimiento del cliente para esta aplicación. Aquí pues se facilitaba mejor hacer una base de concreto y sentar el equipo sobre la misma, en lugar de haber colocado en el techo y utilizar una descarga horizontal, una descarga vertical hacia abajo, o haber utilizado algún tipo de ménsula o estructura aquí para que el equipo hubiera desfogado de forma horizontal. O sea, creo que esta parte sí es importante porque muchas veces no tenemos en cuenta que ciertos equipos se pueden fabricar con algunos requerimientos que no están de línea, y pues al omitirlos podemos vernos inflando el costo del proyecto al utilizar más ductería, más codos para poder hacer los desarrollos necesarios para entrar al interior de las plantas industriales. ¿Ok? Entonces les comparto esa información porque espero y les sea de utilidad en alguno de los proyectos que lleguen a tener en un futuro próximamente. Muy bien, entonces aquí tengo una imagen de una CMF que tomé en una de mis últimas visitas a nuestra planta de Soler y Palau en Puebla. Es prácticamente el equipo que les comento que cuenta con 5 etapas de filtración. Algo importante que estaba omitiendo compartirles es que esta caja cuenta con algo de automatización, cuenta con sensores de presión diferencial, donde cuando el equipo empieza a saturarse, empieza a aumentar sus revoluciones. ¿Por qué? Porque otra característica importante es que lo podemos programar para que me entregue caudal constante, y a medida como que se van saturando los flujos, normalmente lo que sucede es que se ve afectada pues el caudal y la presión, obviamente. Entonces, cuando el equipo detecta que se están saturando los filtros, empieza a aumentar sus revoluciones para seguir entregando los puntos de trabajo con la cual fue configurada la máquina. Y llega un punto en que están tan saturados que pues ya el equipo ya no va a dar más, y en ese momento el equipo emite una alarma donde nos está indicando que es necesario hacer mantenimiento o hacer recambio de filtros. ¿Ok? Entonces les comparto esa información para que la tengan en cuenta en próximos proyectos que lleguen a tener de cuartos limpios, industria farmacéutica, o cualquier proyecto que tenga un requerimiento especial de calidad de aire interior. Muy bien, y el último de los tipos de ventilación, pues es el sistema de ventilación ambiental mixta, en el cual pues se conforma instalando inyectores de aire en una cara del recinto y extractores de aire en el lado opuesto, con la finalidad de buscar un barrido de aire uniforme. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver aquí una entrada de aire. Tenemos por acá un extractor en muro que se encarga de extraer también, por acá también. Y aquí en el techo tenemos extractores también que se encargan de desfogar. Ok, entonces, resumidas cuentas, existen 3 tipos de ventilación. Ventilación ambiental por depresión o presión negativa, donde se suelen instalar extractores en una de las caras del recinto y la reposición se busca que sea en el lado opuesto. Ventilación ambiental por sobrepresión, donde se busca, es lo opuesto a la de depresión, donde se instalan inyectores en una de las caras del recinto, y en la cara opuesta se busca que quede el desfogue del aire, ya sea a través de puertas, ventanas, louvers, etc. Y tenemos la ventilación ambiental mixta, que es la que estamos viendo en pantalla. ¿Ok? En el caso de la ventilación mixta, tenemos la ventaja de que va a haber un buen control del recorrido del aire en el interior del recinto, en el interior de la planta industrial. Vamos a tener un buen movimiento de aire al nivel del piso, pero como desventaja, al tener pues tanto extractores como inyectores, pues sabemos de antemano que vamos a tener un mayor costo de inversión inicial, mayor costo de instalación, mayor costo de consumo energético, y otro que no viene aquí, se me ocurre, pues puede ser mayor costo de mantenimiento. ¿Ok? Pero pues obviamente pues el tema de la ventilación pues va a ser mucho más perceptible, y la calidad de aire al interior pues va a ser mucho mejor que en otro tipo de sistema de ventilación.
Otra parte importante, que de verdad sí es muy importante tenerla en cuenta, es la entrada o reposición del aire, la cual es fundamental para todo tipo de sistema de ventilación ambiental o localizada. Cuando el recinto se encuentra totalmente cerrado, siempre es importante buscar opciones para realizar esta función. Entre ellas, las más comunes es que tenemos entradas de aire natural, ya sea a través de louvers, de inyección mecánica, o regularmente se instalan del lado opuesto a la extracción con la finalidad de generar un barrido de aire uniforme. En aplicaciones alimenticias, farmacéuticas, electrónicas, etc., regularmente se busca una mejor calidad de aire que la del exterior, con manejadoras con etapas de filtración, ya sea de 1 o 2 etapas, dependiendo de la calidad de aire que se está buscando. Y pues tenemos nuestra CMF que les comentaba, que cuenta con hasta 5 etapas de filtración. La verdad, me ha tocado vender. Recientemente, en este año, entregué un proyecto de 3 piezas para la ciudad de Mexicali y era para un proyecto de cuartos limpios. ¿Ok? Entonces, sí son equipos muy bien aceptados, donde se tienen requerimientos con exigencia en la parte de la filtración y la calidad de aire que se está ingresando para ciertos procesos o ciertos giros. Muy bien, aquí en este slide vamos a ver los accesorios estándar para una instalación básica. Para un equipo axial, un equipo helicoidal común, tenemos que uno de los accesorios comunes es la malla tipo cajón. Es esta que estoy marcando con el cursor y normalmente suele abrazar al equipo, lo suele cubrir prácticamente. Esto al interior del recinto, ya sea si es extractor o si es inyector. Cuando por el exterior del recinto, si es un muro, en este caso en la ilustración, pues tenemos un muro de block, de ladrillo podría ser. Pero tenemos otro accesorio que es la unión persiana. ¿Cuál es la función de la unión persiana? Prácticamente es tener un espaciador para evitar el contacto entre la persiana y las hélices del equipo. Hay ciertos muros que tienen un espesor bastante considerable y en este tipo de casos pues no es necesario contemplarlo, pero donde se tienen muros muy pequeños o muros de lámina que se utilizan perfiles y tal, pues sí es importante considerar este tipo de accesorio. Tenemos la persiana de gravedad, que en este caso pues podría ser requerida, más bien es requerida para el tema de extractores como inyectores, y las cubiertas intemperie, que en este caso, en esta ilustración, tenemos la cubierta intemperie a 90 grados. Recuerden que este tipo de cubiertas a 90 grados se recomienda para inyectores y para equipos de extracción se recomienda la cubierta a 45 grados. Muy bien, aquí tenemos una ilustración donde podemos ver la diferencia entre un extractor versus un inyector, es decir, un ventilador flujo A o un ventilador flujo B. Aquí tenemos una ilustración, un dibujo donde podemos ver una referencia, este recuadro que hace referencia a un muro. Tenemos que del muro hacia la izquierda es el exterior, del muro hacia la derecha es el interior de la nave industrial. Ok, entonces, para un equipo o un ventilador flujo A, que comúnmente le conocemos como extractor, siempre el flujo de aire o el sentido del aire primero va a tocar el motor, posterior la hélice y va a salir el aire hacia el exterior. ¿De acuerdo? Y cuando tenemos un equipo flujo B o un equipo inyector, como lo conocemos comúnmente, el aire entra del exterior, primero toca la hélice y posterior toca el motor. Y obviamente ya entra al interior inyectando pues aire de mejor calidad. ¿Qué podemos notar aquí? Es que el motor siempre queda dentro del recinto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de protegerlo de factores ambientales. ¿Ok? Y lo que les comentaba de que se necesita más material es porque la embocadura en este caso, cuando es inyector, queda apuntando hacia el interior. Por lo tanto, estos perfiles suelen ser más largos para evitar pues contacto. Tenemos que tener una separación entre el motor y la hélice para evitar cualquier riesgo de que roce, ¿no? Entonces,
la embocadura nos indica hacia dónde va el flujo del aire. Si se dan cuenta, en el inyector pues apunta hacia el interior de la nave y en el extractor apunta hacia el exterior de la nave. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces continuamos y vamos a ver aquí accesorios integrados al equipo. Ya habíamos hablado de los equipos, de los gabinetes wall housing, que en este caso son gabinetes largos, donde en el interior se suelen instalar los ventiladores para hacer la función de extracción o inyección, y van acompañados en uno de los lados con una malla plana, una malla de protección plana, y en la descarga una persiana de sobrepresión. Por ejemplo, tenemos el arreglo A, donde la función es de extracción. Tenemos arreglo B, donde en este caso la función es inyección. Tenemos una persiana de inyección y una malla de protección en la descarga. Tenemos el arreglo C, donde aquí la aplicación también sería para inyectar aire. ¿Ok? Entonces, mismo caso, una persiana de inyección, malla de protección, arreglo D, que en este caso es sería para extracción, una malla de protección y una persiana de gravedad en la descarga. Por otro lado, tenemos los equipos wall collar, que en este caso son gabinetes cortos, y la malla de protección, como lo pueden observar, es una malla tipo cajón. Y ya pues en la otra cara del gabinete se utiliza la persiana de gravedad, ya sea para extracción o para inyección. El arreglo A es para extraer, arreglo B para inyectar. La única diferencia es que al utilizar un wall collar tenemos que buscar que prácticamente el equipo quedaría instalado como tipo aire de ventana, es decir, de donde inicia la malla de protección, sí o sí tiene que quedar dentro del interior de la planta industrial o de la nave industrial. De lo contrario, estaría perdiendo eficiencia y el equipo estaría haciendo pues cortocircuito prácticamente. Cortocircuito es el fenómeno que se le conoce en ventilación, a que prácticamente recircula el aire en el mismo punto y no está generando un barrido de aire uniforme dentro de todo el recinto. ¿Ok? Digo, para no confundirnos con un cortocircuito eléctrico. Muy bien, entonces aquí tenemos una ilustración. Estos equipos de hecho están instalados en nuestra fábrica, donde tenemos equipos axiales con wall housing. En este caso son equipos de extracción y podemos observar la malla de protección, el gabinete, y aquí al final se alcanza a observar la persiana de sobrepresión. ¿Ok? Vean, en esta ilustración podemos ver cómo el gabinete queda totalmente en el interior del recinto y por aquí se puede apreciar un rack. Una de las ventajas al utilizar un wall housing, que es el gabinete largo, es que podríamos dejar a paño el extractor, es decir, que todo el gabinete quede por el exterior, ganándole el espacio, o sea, ganándole este espacio que sobresale el cajón al interior, y podríamos utilizarlo para aprovechar y colocar más racks, principalmente para bodegas, para almacenes, donde la principal función es almacenar producto de cualquier tipo. Entonces, pues ahí les comparto ese tip, ese comentario, que espero y sea de ustedes. Ok, de hecho aquí tenemos prácticamente la misma observación que les comentaba. Tenemos el interior de un recinto, el exterior, el flujo A, recordemos que es extracción. Aquí podemos ver cómo el Venturi indica que el flujo del aire va hacia el exterior. En el flujo de B, pues es inyección de aire, y el Venturi nos está indicando que va hacia el interior del recinto. Aquí en esta imagen, pues ya vemos cómo todo el gabinete queda del ras del interior hacia afuera, ganando todo ese espacio. Podrían decir, ¿pero qué tanto puede ser? Pues podría ser en equipos de gran tamaño, podría ser hasta 1,5 metros, un poquito más. Entonces, sí es un espacio considerable que podríamos salir ventajosos y poderlo utilizar para más almacenaje o para otro tipo de situaciones. Muy bien, otro de los accesorios importantes es los louvers acústicos, que tenemos aquí la serie ATF, los cuales los manejamos
en la sección simple, quiere decir que el modelo ATF-S quiere decir que el espesor es de 30 centímetros. También tenemos el ATF-D, que hace referencia a doble, donde el espesor suele ser de 60 centímetros. Obviamente, entre más espesor tiene nuestro lúber acústico, es capaz de atenuar y de absorber más ruido. Es decir, funciona mejor como silenciador. ¿Ok? Entonces, pues aquí tenemos una pequeña ilustración donde tenemos malla de protección, el ventilador, tenemos un accesorio para instalar que puede ser una unión persiana para instalar el lúber acústico, ¿de acuerdo? Ahora a continuación vamos a ver una pequeña ilustración de un ventilador axial con wall housing donde se le está implementando un lúber acústico. A simple vista me doy cuenta que es un lúber acústico el modelo ATF-S. ¿Ok? Es el simple, el que mide 30 centímetros de espesor. Es importante tenerlo en cuenta porque de repente hay ciertos procesos en ciertas maquilas, ciertas industrias, donde realmente no se produce tanto nivel sonoro. Y pues para cuidar el tema de condiciones óptimas para las personas que están laborando, pues tendríamos que colocar atenuadores acústicos. Inclusive en ese tipo de maquilas o de fábricas donde los procesos no suelen ser tan ruidosos, el proyecto es importante desde un inicio no seleccionar equipos de acoplamiento directo, principalmente en 4 polos, porque sí suelen ser un poco ruidosos. Entonces, como recomendación, podrían ser equipos de 6 polos, podrían ser equipos de transmisión poleas y bandas, y complementarlos con atenuadores acústicos, como el que estamos viendo en la instalación. Muy bien, entonces a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de cálculo y selección, donde vamos a hacer pues prácticamente un cálculo de ventilación ambiental y vamos a hacer la selección. Tenemos el ejemplo donde nos piden determinar el sistema de ventilación necesario para una industria en la ciudad de Tijuana, donde se reporta un exceso de temperatura con un diferencial térmico de 10 grados centígrados. Acorde al levantamiento realizado, las medidas de la nave son 50 metros de largo, 30 metros de ancho y 10 metros de altura. Adicionales, en el levantamiento, pues obtuvimos y el cliente nos confirmó que se requieren que los equipos sean con un voltaje 230 trifásicos. Nos está indicando que tiene 8 equipos, más bien solicita 8 equipos para montaje en muro, uno sobre cada máquina de proceso, es decir, tiene 8 máquinas de proceso cerca de uno de los muros y nos está pidiendo un equipo cerca de cada máquina, por lo tanto serían 8 piezas. Se indica la disponibilidad para instalación de louvers en el muro opuesto y pues los datos de diseño de la ciudad de Tijuana. Tenemos una altitud de 28 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de diseño de 35 grados centígrados. Muy bien, entonces de aquí vamos a irnos al software de selección. Perdón, vamos a irnos a nuestro de cálculo, que es este Excel que estamos viendo en pantalla, donde vamos a colocar la información del proyecto. Aquí en nombre del proyecto vamos a colocarle prueba, ventilación, webinar. Referencia, vamos a ponerle Soler y Palau, o bueno, nave Tijuana. En atención, vamos a ponerle a quien corresponda. Muy bien, esta memoria de cálculo, señores, solamente podemos manipular los recuadros que podemos ver en color azul claro, ¿de acuerdo? Entonces, para estimar el volumen de aire, nos pide colocar las dimensiones largo, ancho y alto. Las dimensiones que nos indicaban eran 50 metros de largo, por 30 metros de ancho, por 10 metros de altura.
número de cambios de aire sería el siguiente recuadro en color azul claro que me está pidiendo qué dato colocar. Entonces, el número de cambios de aire, recuerden que en la presentación lo vamos a determinar de acuerdo a la actividad o giro. En este caso tenemos una tablita de renovaciones en la pestaña inferior derecha que dice tabla de renovaciones. Voy a seleccionar esta tablita, esta pestaña, y aquí me voy a ir. Tenemos la actividad de giro, rango mínimo, medio y máximo. Y buscando industria con calor diferencial térmico de 10 grados centígrados, tenemos en el mínimo 10, medio 15 y máximo 20. Aquí para efectos de cálculo me voy a quedar con el de 15. Entonces volvemos a nuestra memoria de cálculo y el número de cambios de aire por hora voy a colocar 15. ¿Ok? Entonces me está indicando que el tiempo en el que vamos a realizar una renovación de aire es de 4 minutos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cada 4 minutos voy a estar sacando todo el aire del interior del recinto que se encuentra viciado, contaminado, exceso de temperatura, etcétera, etcétera, sacándolo al exterior y sustituyéndolo con aire del interior con mejores condiciones. Muy bien, entonces la cantidad total de aire 153 FM. En cantidad de equipos requeridos nos están indicando que deben de ser 8 equipos, por lo tanto el caudal para cada equipo debe de ser de 16.544 CFM. ¿Ok? Para el tema de la presión estática externa, recuerden que la presión estática externa es la que generan todos los accesorios que se oponen al paso del aire, como bien pueden ser una malla de protección, una persiana de gravedad, cubierta intemperie, louvers, etc. Entonces nos vamos a esta parte, a la parte derecha, donde viene estimación de pérdidas por accesorios de montaje. En el accesorio 1 tenemos un menú desplegable donde voy a seleccionar el accesorio en base al flujo del aire, para que primero toque la malla de protección. Accesorio número 2, bueno, después de la malla de protección sería el extractor, posterior sería persiana de sobrepresión, y en el accesorio número 3 voy a colocar una cubierta intemperie a 45 grados. ¿Ok? Entonces yo ya tengo el caudal. Recuerden que uno de los puntos importantes es conocer los puntos de trabajo. Uno de ellos es el caudal, el cual ya lo tengo. Ya tengo la presión estática, pero recuerden que si voy a colocar louvers, me falta sumarle esta presión estática. Esta sumatoria se ve reflejada acá, vean. 0.02 más 0.07 más 0.01 me da como total 0.1. Pero a esto hay que agregarle la presión estática que generan los louvers. Ok, entonces para poder hacer una selección de los louvers de United Enertech, si vamos a seleccionar los louvers de galvanizado, tenemos que hacerlo con este Excel, ¿de acuerdo? Para louvers de 4 pulgadas. Y aquí lo primordial va a ser seleccionar la velocidad de paso a través de louvers. Vamos a empezar con 900 pies por minuto. Como recomendación, no recomiendo irnos al máximo nunca. Recomiendo quedarnos un poquito abajo para evitar el arrastre de agua en tiempo de lluvias. Ok, en longitud del louver yo voy a buscar, muchas veces va a depender de cierta naturaleza de la construcción, o pues de ciertos criterios de la persona que está especificando, calculando, o puede ser también solicitud del cliente por tema de estética. Aquí para efectos de cálculo vamos a tratar de proponer 2 louvers por cada extractor. Ok, entonces vamos a partir con medidas de 60 por 60. Aquí podemos ver que están pasando 10.854 CFM por cada louver a una velocidad de 900 pies por minuto y con dimensiones de 60 por 60. Este louver me estaría generando 0.13 pulgadas columnas de agua. Si me desplazo un poquito, vamos a ver que esta presión estática de 0.13 se sumó con la presión estática de todos los accesorios del extractor y me da como resultado 0.23. Pero aquí yo tengo 12 louvers, entonces lo que voy a hacer
es bajar un poquito la velocidad para que sea menos la presión estática. Vean, me voy a ir hasta 800 y baja 0.1. Más 0.1 ya tenemos 0.2. ¿Ok? Entonces, ahora voy a hacer un poquito más pequeño el Uber. Vamos a ver. La longitud la voy a dejar en 60 y la altura la vamos a dejar en 48. No me da exacto. Entonces vamos a jugar aquí un poquito con la velocidad. (72/60). A ver, perdón, vamos a dejarlo 72/72. Y me voy a ir, voy a tener que volver. Ahí está, lo voy a dejar en 700 pies por minuto, dimensiones de 60/60. Me indica que por cada Uber estarían pasando 8.442 FM. Entonces, si yo seleccionara los louvers de galvanizado, esta sería la forma, pero vamos a suponer que yo no quiero utilizar louvers en galvanizado, que yo quiero seleccionar louvers de aluminio en 4 pulgadas. Entonces lo que haría es irme a la página de United Enertech para hacer la selección. Entonces entramos aquí a la página de United Enertech. Si les interesa, en el chat nos pueden indicar que les interesa que les compartamos el link, se los podemos compartir con todo gusto para que puedan acceder a nuestro selector en línea. Es gratuito para cualquier persona. Nos vamos aquí a la parte donde dice Selection Tool. Y en esta pantalla ya podemos hacer la selección, ¿de acuerdo? ¿Qué caudal necesitamos? Recuerden que yo quiero 16 louvers, el doble de extractores. Si por cada extractor son 16.544, cada louver deberían de ser 8.272 FM, ¿ok? Les voy a mostrar, como ya tengo una referencia, les voy a mostrar cómo hacer la selección. Vean, yo sé que el modelo de 4 pulgadas que ya fabrico en México es el modelo de HFA4. Me voy a ir aquí donde dice Performance Specification y voy a colocar el caudal que yo necesito. 12.700. A ver, vamos a recordar cuánto era. Son 8.000. Ok, serían 8.274. Serían 8.274 CFM. Si yo coloco el caudal de entrada, aquí me está apareciendo una leyenda en rojo, en la parte donde dice a la velocidad en el área libre. Está excediendo el límite permisible antes de penetración de agua, que son 901 pies por minuto. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Yo tendría que empezar a jugar con las dimensiones, buscando que esta velocidad que actualmente está en rojo quede por debajo de los 901 pies por minuto. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar a modificar estas dimensiones y vamos a colocar dimensiones de 60 por 60 pulgadas. Ahí bajó a 566 pies por minuto la velocidad del aire, por lo tanto está debajo de la velocidad de penetración de agua. Entonces, como referencia podría trabajar con esto. Y aquí, de hecho, en esta parte me da toda la información técnica en el Performance Data. Veamos, vienen las dimensiones, que son 60 por 60 pulgadas, 60 de ancho, 60 de altura. El flujo de aire, que son 8.274 CFM, que prácticamente es lo que estaba buscando.
viene la velocidad de paso por el área libre, que son 566 pies por minuto. La velocidad máxima, que no debemos de superar, son 901 pies por minuto. Viene la presión estática que genera este accesorio. O sea, un louver de 60 por 60, con una velocidad de paso de 566 pies por minuto, me genera una presión estática de 0.058 pulgadas columnas de agua. El área libre de este louver, con estas dimensiones, es de 14.61 pies cuadrados. Y tenemos un área libre de paso del 58%. Dice que la sección es de 60 por 60 y es fabricado en una sola pieza. ¿Ok? Para aquellas personas que son especificadores, que hacen proyectos, algo muy interesante que a mí personalmente se me hace muy padre es que podemos agregar a la cédula. Le doy aquí en agregar la cédula y esta información yo puedo hacer muchas selecciones y les voy agregando a la cédula y me va a aparecer un cuadro de equipos que me voy a ir aquí en la parte superior derecha, ir a la cédula, go to schedule. Y aquí yo puedo modificar en el tag reference, le voy a poner LB 01 al 16, que en este caso yo necesito 16 louvers para este proyecto que manejen un flujo de 8274 CFM. Entonces, entre más agregue, me van a aparecer aquí en esta cédula. Otra cosa muy importante es que puedo compartirle el link a algún colaborador, a algún cliente y va a tener acceso a la cédula. La puedo descargar tanto en Excel, si quieren modificarle, agregar logo de su empresa, si quieren pasarlo al AutoCAD, si quieren darle algún formato más presentable, lo podemos convertir en PDF o simplemente imprimirlo. Yo en este caso lo voy a imprimir en PDF para que vean cómo queda. Vean, esta es la cédula, está un poquito básica, pero la verdad bastante funcional, con toda la información importante del louver. Muy bien, donde podemos ver lo que vimos anteriormente. El ítem es el número 1, el tag, cantidad 16, modelo, dimensiones 60 por 60, flujo de aire, velocidad de paso a través del área libre, la presión que genera, la velocidad máxima permisible antes de la penetración de agua y las secciones en las que sería fabricado. Ok, entonces me regreso un poquito. Me regreso a la parte de productos y yo aquí podría descargar el submittal. En el modelo de HFA4 le doy clic sobre el clip que están viendo en pantalla, le damos en submittal y ya podríamos descargar el submittal correspondiente al louver que estamos seleccionando. Muy bien, entonces dijimos que la presión estática en este caso sería de 0.058, se la voy a agregar. La voy a agregar aquí en pérdidas adicionales 0.058 y ya tendría la presión estática total al contemplar extractores y al contemplar louvers en galvanizado, perdón, en aluminio de la marca United Energy. Entonces, el siguiente paso va a ser hacer la selección de los equipos en nuestro software de selección EasyVent. Entonces, recordemos que los datos, los puntos de trabajo requeridos son 16.544 CFM a una presión estática de 0.158 pulgadas columnas de agua, la cual viene resumida aquí al final. Ok, entonces, siguiente paso, me voy a nuestro software de selección, que es el EasyVent. En este caso, como yo ya tengo una cuenta creada, pueden ver como el mismo software ya me reconoce y me está dando una bienvenida. Bienvenido a EasyVent, Luis Noeco Takamacho. Vamos a arrancar a realizar el proyecto. Vamos a darle clic aquí al proyecto. Nombre al proyecto, vamos a ponerle Nave Tijuana. Crear y guardar. Y aquí vamos a irnos a la parte de selectores. Vamos a seleccionar los ventiladores. Así rapidito vamos a introducir el caudal en este recuadro que son 16.544 CFM. Aquí vienen diferentes unidades de medida. En este caso pues ya sabemos que son CFM. Vamos a dejarlos como reales.
La presión dijimos que era 0.158. Ojo, dependiendo del navegador que estén utilizando, aquí en México pues van a trabajar con coma o con punto. Yo lo identifico de la siguiente manera. Cuando en las condiciones del aire me indica coma, yo coloco coma. Si me indica punto, yo coloco un punto. De lo contrario, el software pues marca error y no hace ninguna selección. Aquí en referencia vamos a ponerle ventilador de extracción del 0.1 al 0.8. Muy bien. Condiciones del aire. Yo ya tengo por default que son 35 grados centígrados a 28 metros sobre el nivel del mar. En este caso, la densidad del aire es de 1.14 kilogramos sobre metro cúbico. Pero podemos modificarlas dándoles clic aquí al lapicito y colocando las condiciones de diseño de la ciudad donde sea su proyecto. Muy bien, el siguiente paso va a ser seleccionar el equipo que yo necesito para este proyecto. Me voy a ir aquí un poquito rapidito, voy a seleccionar un equipo axial de transmisión, en este caso va a ser el HGT. Si se dan cuenta, cuando no tengo nada seleccionado, no se me habilita aquí la parte de seleccionar. Ya cuando selecciono el equipo, se me habilita la parte de seleccionar y vamos a darle en seleccionar. Aquí en este caso ya el software está haciendo una corrida y está trabajando todos los posibles resultados. De hecho, como yo tengo mis rangos de tolerancia desde menos 100 hasta 100, me va a dar literal todos los posibles resultados que pueda darme el software. Aquí como tip, me aparecen dos pestañas. Lo que hago yo en este tipo de casos, en mostrar me voy a todos los resultados para solamente ver una sola pantalla. Aquí en puntos de trabajo, hace referencia al punto de trabajo con respecto a la solicitud que estamos buscando. Es decir, el que indica 42% quiere decir que el caudal y la presión está a un 42% de lo que yo necesito. Entonces mi referencia va a ser el 100%. Si le doy clic en punto de trabajo, los ordena de menor a mayor. Y si le vuelvo a dar clic, los ordena de mayor a menor. Entonces voy a ir al que esté más cerca del 100% y va a ser el equipo que estaría seleccionando. Aquí para este cálculo me voy a quedar con el HGT 1000 de 1,5 caballos. Le voy a dar doble clic sobre esta línea y me va a mandar a configurar el equipo. Muy bien, entonces el cliente, recuerden que nos había pedido que el equipo fuera 220 trifásico. Entonces lo vamos a dejar en el rango de voltaje que ya está seleccionado, pero en caso de que lo hubiera solicitado 460, pues aquí podemos modificarlo. Aquí podemos ver los puntos de trabajo requeridos, que es lo que buscábamos, y podemos observar los puntos de trabajo, que es lo que realmente me estaría entregando el equipo, a las condiciones donde está operando el ventilador, que en este caso sería la ciudad de Tijuana. Vienen los datos constructivos, que el equipo es de 1000 milímetros, el diámetro de la impulsión, 5 palas, el peso del equipo, el grado de protección del motor, que es IP55, y clase de motor, que es tipo F. Aquí en accesorios dijimos que iba a llevar malla de protección en succión, persiana de sobrepresión, que en este caso, más bien en esta ocasión, no aparece disponible. Es porque están haciendo unas modificaciones y actualizaciones en el EasyVent, pero seguramente próximamente deben de estar apareciendo. Y por último sería la cubierta intemperie a 45 grados. Ok, entonces aquí la selecciono. Otro dato importante son los datos sonoros. Si se dan cuenta, por norma nos indica que la distancia que tenemos que colocar o la que debe aparecer en literatura es a 1.5 metros o 5 pies. Entonces tenemos aquí que a 1.5 metros estaríamos percibiendo 72 decibeles, ¿ok? Con la directividad de sonido en Q2, como si estuviera instalado en un muro o en un techo prácticamente. Muy bien, aquí están el esquema de dimensiones, donde podemos ver las dimensiones para que puedan trabajar la parte de la instalación, de los pases o los huecos que tienen que dejar en los muros. Y por último sería en darle añadir a este proyecto. Vamos a darle que vamos a ocupar 8 piezas, le damos en confirmar
y le voy a dar en ver este proyecto, porque en este caso yo ya no voy a hacer ninguna selección adicional. Aquí en subir logo yo podría poner el logo del cliente. De hecho, tenemos una presentación donde podríamos explicar también cómo configurar el software de selección, que eso espero y se lo podamos compartir próximamente. Entonces, aquí podemos agregar el logo de nuestra empresa en la parte de preferencias, pero aquí por los tiempos vamos a omitirlo. Vemos que tenemos seleccionados los ventiladores y los accesorios para este proyecto. Voy a proceder a imprimirlo. Muy bien, aquí me dice que la descarga ha sido completada. Voy a darle clic y aquí yo ya tengo, esta es la portada de nuestro proyecto y este es el reporte que me arroja el EasyVen, donde si fueran 20 selecciones, aquí en este índice me indicaría las 20 selecciones, la referencia del producto, el modelo, descripción, cantidad, flujo de aire y presión estática. ¿Ok? En este caso, como es solamente una selección, pues solamente me aparece un modelo con sus respectivos accesorios. Y pues aquí pues tenemos ya el submiral o la ficha técnica con la información que vimos anteriormente. Puntos de trabajo requeridos, puntos de trabajo, construcción, características del motor, la curva de operación del equipo, su curva característica, características acústicas, dimensiones en compacto y dimensiones en una hoja en grande por separado. Entonces, ya nada más para terminar la parte del proyecto, pues este PDF lo podríamos agregar junto con el cálculo, que en este caso la selección fue el modelo HGT 1500 con 1,5 caballos. Voy a copiarlo, me voy aquí a la memoria de cálculo y en el modelo coloco el modelo que estoy seleccionando. Para los louvers dijimos que eran louvers de 60 por 60. Voy a activarlo aquí para que me aparezca en la memoria de cálculo que son 16 piezas, 60 por 60, pero en base a la selección de United Enertech dijimos que iban a ser en aluminio DHFA4. Otra cosa muy padre de este formatito, de esta memoria de cálculo, es que tiene un formato de impresión que al imprimirlo se va a ver de la siguiente manera. Entonces lo podemos anexar junto con el cálculo que hice con la selección. O sea, podemos agregar el cálculo, que es esta memoria de cálculo. Podemos agregar el submittal y el proyecto en PDF que generamos en el software de selección, y podemos agregar el submittal de la ficha técnica de United Enertech, que es esta. Entonces, aquí ya tendríamos un proyecto completo para presentar a nuestro cliente. Así es, y pues en este caso, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Noé, por tu presentación. Por cuestiones de tiempo, pues ya no habrá una sección de preguntas. Sin embargo, pueden dejar sus preguntas escritas en el chat del webinar que aparece en el lado superior derecho. Noé, nuevamente muchas gracias por compartir tus conocimientos. Todas las preguntas serán resueltas vía correo por parte del ingeniero Luis Noé una vez que las recibamos, y les agradecemos mucho su participación. Esperamos que tengan un excelente día y damos por finalizado el seminario web.